Muy buenas chicos, chicas. En el día de hoy vamos a realizar un vídeo acerca de cómo volar de manera legal un dron de menos de 250 gramos, ya sea un Mini 3 Pro, un Mini 4 Pro, Mini 2. Así que vamos a ver qué requisitos debemos de tener para volar con drones de este tipo, ¿vale? Bueno, yo lo que suelo hacer antes de un vuelo es, como se están fijando, consultar la página de Night Drone, en la cual me dice pues todos los requisitos que tengo que tener para poder volar en la zona de vuelo que voy a realizar. Ahí se pueden ver cómo, dependiendo de la categoría donde quiera volar, pues me va a pedir unas restricciones u otras. En el caso nuestro, para el ejemplo práctico, vamos a hacer un ejercicio en una zona urbana en CTR, cerca a aeropuertos, que son zonas digamos, generales por la razón de la seguridad cercanas a aeropuertos. Y nada, y ahí pueden ver todo. Y la verdad que yo les aconsejo antes de ir al campo de vuelo, pues, o a la zona de vuelo, consultar la página de drones. Muy bien, chicos y chicas, vamos a ver, nos encontramos en una zona urbana y dentro de esas zonas urbanas, según el Real Decreto 517/2024, la califica como zona geográfica de UA generales por razón de la seguridad operacional próximo a un aeropuerto, ¿vale? Ya con esto nos quiere decir que estamos dentro de un espacio aéreo controlado y que debemos de tener pues nuestro estudio de atenuación de riesgo aprobado en este caso por el proveedor de servicio de SAERCO, ¿vale? Entonces, aquí estamos en esta zona que acabo de decir y para poder volar nuestro dron de manera legal, sin incumplir ninguna norma, lo primero que tenemos que tener es esa coordinación con el proveedor de servicios aprobado. Cuando ya tengamos esa declaración operacional o ese estudio aprobado, ya podemos hacer operaciones con el aeropuerto con 20 días de antelación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si quiero volar ahora mismo aquí, tengo que hacer una solicitud con 20 días de antelación para, digamos, que me puedan aprobar dicha operación. Luego, es verdad que fuera de lo que es estas zonas geográficas de UA generales por razón de la seguridad operacional, podemos, digamos, volar sin necesidad de coordinarnos con el aeropuerto, ya que estamos fuera de ese ratio, podemos volar con nuestro dron de menos de 250 gramos a una altura de hasta 60 metros. Si queremos volar más de 60 metros, sí que necesitamos tener esa coordinación otra vez con el aeropuerto, ¿vale? Otro de los requisitos que son necesarios para un vuelo urbano, recuerden que zona urbana, por ejemplo, es esta, que nos encontramos pues con aceras, con carreteras asfaltadas, tenemos iluminación, con lo cual tenemos casas próximas, entonces todo eso se considera urbano. En lo que es categoría abierta, subcategoría 1, A2 y A3, recuerden que para poder sobrevolar esas casas o esos edificios debemos de tener el permiso y el consentimiento de esos propietarios de esos edificios, ¿vale? Así que no se olviden de eso. Como bien decía, otros de los requisitos que son esenciales para volar en zonas urbanas, y ya lo he dicho, es lo que es la comunicación del Ministerio del Interior, ¿vale? La comunicación del Ministerio del Interior, hay muchos pilotos que me han preguntado que si me tienen que autorizar el vuelo. No te tienen que autorizar el vuelo, solamente tú vas a comunicar que vas a volar en esta zona que nos encontramos ahora mismo. Tú haces la comunicación a través del Ministerio del Interior
con 5 días de antelación al vuelo, y tú mandas esa coordinación. Luego te pueden pedir o no pedir documentación a través del correo electrónico que has dejado. Esa comunicación llega al departamento correspondiente, y ese departamento de UA, que, ya sea Patrullas Pegaso, Policía Nacional, etcétera, valorará el vuelo que vayas a hacer. Entonces te podrá requerir documentación o no te podrá requerir documentación. Eso es importante. No nos tienen que actualizar. Sí que es verdad que si no mandamos lo que nos pide, en el caso de que nos pidan documentación, si no la mandamos, en este caso, con el nuevo Real Decreto, sí que tanto la Policía Nacional como las patrullas Pegaso o la que fuese, nos podría denegar esa operación y ese vuelo. Porque nos han requerido documentación, no hemos hecho caso a ese requerimiento, y ellos pueden optar por venir a la zona de vuelo, en este caso, y decir pues, que no has presentado la documentación que se te ha requerido, con lo cual te pueden cancelar la operación. Tener cuidado con esas cosas. Bien, para finalizar un poco el vídeo, pues decir que dentro del mundo de los drones existen dos categorías, que es la categoría abierta, que es de la que hemos hablado, y la categoría específica. La categoría específica es una categoría más profesional, es más, digamos, tiene más riesgo. La categoría abierta no tiene tanto riesgo, con lo cual en la categoría específica nos van a exigir mucho más y podremos hacer cosas que en la categoría abierta no nos dejan hacer, como por ejemplo lo que es acercarnos más a edificios, sobrevolarlos y todo el tema este, ¿vale? Un aspecto que se me olvidaba también es que fuera de las zonas generales de UA, por razón de la seguridad operacional, cerca de entornos urbanos, de aeropuertos, fuera de esa zona, podríamos volar nuestro dron sin necesidad de coordinarnos con el aeropuerto. ¿Por qué? Porque estamos fuera de ese ratio de lo que es espacio aéreo controlado. Entonces, una cosa buena que trajo este Real Decreto 517/2024 es que cuando se nos planteen esos casos, podemos volar hasta una altura de 60 metros sin necesidad de coordinarnos con el proveedor de servicio, en este caso Casaelco en aire y con aeropuerto. Pero sí que siempre debemos de hacer esas comunicaciones al Ministerio del Interior. Eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta, que siempre se va a pedir en zonas urbanas la comunicación al Ministerio del Interior. Entonces, lo primero que debemos de hacer siempre es, digamos, pues saber si nos encontramos en una zona urbana o no nos encontramos en una zona urbana. Entonces, es fácil de entender. Bueno, por mi parte, he querido un poco hacer un ejercicio de manera real de lo que nos van a pedir cuando volemos en zonas urbanas cercanas, próximas a aeropuertos en este caso. Y es lo querido, espero que ha sido del interés de ustedes. Si es así, si te ha gustado el vídeo, pues dale un me gusta, suscríbete al canal para animarme a seguir haciendo este tipo de vídeos. Y por mi parte, pues agradecer que estés ahí detrás viéndome. Cada vez somos más personas, así que nada, muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.